¿Es constitucional este proyecto tal como está, se ha aprobado? Quiero expresar dos referencias al honorable representante. Nadie tiene más autoridad que las víctimas para hablar de las víctimas. En la plenaria del Senado de la República, el día que se aprobó el proyecto, Clara Rojas, víctima de un inhumano secuestro que duró muchos años, le pidió al Senado de la República y al Congreso que no aprobara este proyecto porque iba a generar impunidad, simplemente para dar un ejemplo. Y frente al tema de la sistematicidad, pues qué más sistematicidad que 40 años de secuestros, 40 años de reclutamiento, 40 años de asesinato, 40 años de homicidios. Necesitamos más para hablar de sistematicidad y me parece por supuesto que las víctimas van a ser revictimizadas, porque al renunciar no seleccionando a criminales, la víctima nunca sabrá la verdad, nunca podrá ver en la calle mañana a su secuestrador, a su violador, a quien lo reclutó, a quien le mató a su papá o a su mamá y decirle a la justicia, ese fue el criminal que atentó contra mi familia, y la justicia le puede decir, me da pena pero no fue seleccionado, porque este acto legislativo habla de la selección de los máximos responsables, que entre otras cosas, con este acto legislativo podrían, como lo sabe el honorable representante, no pasar un solo día en la cárcel. Y me refiero a los máximos, a Iván Márquez, a Timochenko, a los del ELN, a los máximos responsables de los grupos subversivos. Sí. Esos podrían no pasar un solo día porque se suspenderá la ejecución de la pena, si ya están condenados. Y los no seleccionados quedarán impunes simplemente porque no habrá investigación contra ellos. En las últimas horas, Nariño y Cauca volvieron a soportar los ataques del grupo terrorista de las FARC. De nuevo, una mujer embarazada y 3 menores de edad quedaron heridos por las balas de los criminales que atacaron sin contemplación un bus de servicio público que viajaba por las carreteras del suroccidente colombiano. Miércoles 20 de junio. Las FARC bloquearon la carretera que conduce Barbacoas con Tumaco, ambos municipios del departamento de Nariño, y atacaron un bus de transporte público. La acción terrorista dejó 4 muertos y 7 personas heridas, según la Policía de Colombia. Entre los lesionados hay 3 menores de edad y una mujer embarazada, todos en condición crítica. No hubo ni enfrentamiento con la fuerza pública en el sitio, no hubo fuego cruzado, no hubo combate. Sencillamente estos delincuentes atacaron a un bus con ciudadanos, con 33 ciudadanos. En el Cauca, presuntos guerrilleros de las FARC atacaron el municipio de Toribío. 2 policías resultaron heridos en el asalto. Martes 19 de junio. Un supuesto comando de las FARC activó una carga explosiva que estaba escondida en una bicicleta al paso de una camioneta de la policía que se dirigía a cumplir con un puesto de control en el occidente de Popayán, capital del departamento del Cauca. 8 uniformados y 4 civiles resultaron heridos, además de afectar algunas viviendas y automóviles en el sector. Horas antes, también terroristas de las FARC destruyeron un puente en la vía panamericana a pocos kilómetros de Popayán. La estructura fue afectada por una bomba y ocasionó un grave caos vehicular. Lunes 4 de junio. 2 policías, una mujer de 63 años y un bebé a punto de nacer resultaron muertos. Es el saldo que dejó un atentado de las FARC contra la población civil en el municipio de Montañitas, Caquetá, sur de Colombia. Sábado 2 de junio. 8 policías resultaron heridos al caer en un campo minado en área rural del municipio de Roberto Payán, en el Pacífico, del departamento de Nariño, suroccidente colombiano. Según los reportes de las autoridades, los uniformados ejecutaban operativos contra cultivos ilícitos cuando cayeron en un campo minado de las FARC. Uno de los 8 lesionados presenta heridas de consideración que lo llevarían a perder sus extremidades inferiores, explicaron las autoridades. Representante Guillermo Rivera, ustedes que han defendido el impulso al marco legal para la paz, ¿cómo entender que si se está abriendo una puerta para la paz, se sigan presentando hechos de guerra, hechos criminales como este que se registró en las últimas horas en el suroccidente de Colombia? Bueno, primero déjeme hacer una precisión frente a lo que acaba de decir el senador. Si bien Clara Rojas le pidió al Senado no aprobar este proyecto de acto legislativo, Consuelo González de Perdomo, que vivió el horror del secuestro, que hoy es representante a la Cámara, no solamente lo votó afirmativamente, sino que le pidió a la plenaria de la Cámara votarlo afirmativamente, justamente porque ella quiere que más colombianos y colombianas
tengan la plena seguridad de que no tienen la posibilidad de vivir el horror que ella vivió en la medida en que el conflicto armado en Colombia termine. Y consideró ella que este proyecto de acto legislativo contribuía para ese propósito. Ahora, este proyecto de acto legislativo no está pensado alrededor de la coyuntura. Por supuesto que las FARC hoy siguen asesinando, siguen secuestrando, y la fuerza pública está en la obligación de combatirlo, y los jueces y los fiscales en la obligación de condenarlos los primeros y de investigar los segundos. Este proyecto está pensado para establecer en la Constitución unos mínimos que serán desarrollados por una ley de la República cuando las circunstancias permitan advertir que hay condiciones para un diálogo de paz. Mientras esas circunstancias no lo permitan, pues está la norma constitucional ahí sin desarrollar. Esta norma, sin desarrollo legal, no tiene ninguna eficacia. Todo el texto está concebido para que sea desarrollado, repito, mediante una ley estatutaria. Sí. Y existe un parágrafo transitorio que señala que una vez el gobierno active esta posibilidad presentando el respectivo proyecto de ley al Congreso, tendrá solamente 4 años para usarlo. Por lo tanto, el gobierno que lo use, que puede ser este o puede ser uno posterior, sí, debe tener la precaución de que si va a usar esta llave, no va a tener sino 4 años para ese propósito. Por lo tanto, las circunstancias que rodeen ese eventual diálogo de paz deberán ser lo suficientemente sólidas, o deberá el gobierno advertir la suficiente seriedad en sus interlocutores para usar esta llave, que solamente la puede usar por una sola vez de acuerdo a lo que fue aprobado. Pero ya las FARC habían hecho algunos compromisos, entre ellos habían dicho no volver a secuestrar con fines extorsivos, con fines económicos. Usted, senador Salazar, que es del departamento del Cauca, muy cerca de donde ocurrieron estos últimos ataques, ¿cuál es la realidad que está viviendo en este momento el país y cómo creerle a un grupo que continúa cometiendo acciones de este tipo cuando quiere hablar de paz? Sí, lo primero que quiero decir es que los 4 años son para que el Congreso expida las normas, no para que ahí culmine un posible proceso, simplemente es para que expida las normas, ese es el límite. Yo nunca le he creído a los grupos subversivos. Dijeron que no iban a reclutar más menores hace algunos años cuando vivía Reyes, y al mes siguiente se reclutaban más menores. Dijeron que no iban a hacer secuestros extorsivos y siguen haciendo secuestros extorsivos. Y no necesitan hacer el secuestro extorsivos. Los comerciantes de Colombia, los ganaderos de Colombia, los empresarios de Colombia están extorsionados, sin necesidad de encartarse con ellos, sin necesidad de estar secuestrados. Sabe el pueblo colombiano, el empresariado colombiano, que son objeto de una extorsión muchos profesionales, por ejemplo, aquellos que trabajan en los campos, como son los ingenieros de la ingeniería. De modo que la extorsión sin secuestro también se da, y también se da con secuestro. Y lo que acabamos de ver aquí en la noche, esta mañana, un grupo de campesinos, inocentes, trabajadores de Colombia, niños en el bus, fueron víctimas de las ráfagas de estos criminales. ¿Cómo creerle a ellos si todos los días nos dan muestras que desprecian y que abominan la paz en Colombia? Sí. Representante Rivera, ¿el gobierno de Juan Manuel Santos cree usted que va a entregarle una carta de paz a las FARC y no una carta de guerra, tal como lo está haciendo la guerrilla colombiana? En este caso son terroristas que siguen haciendo acciones, pero el gobierno de Santos ya no buscaría una derrota militar, sino una salida a través del diálogo. Yo creo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está combatiendo a las FARC. A los colombianos no se les puede olvidar que fue el gobierno de Juan Manuel Santos el que dio de baja al Mono Jojoy. No se le puede olvidar a los colombianos que el gobierno que dio de baja a Alfonso Cano fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Y casi todas las semanas el gobierno está registrando hechos muy importantes en capturas, en número de bajas frente a miembros de las FARC, de tal manera que el gobierno los está combatiendo y en este momento está apostando por una derrota militar. Ahora, si más adelante hay real voluntad de paz y hechos ciertos que tienen que ser muy distintos, por supuesto, a los de ahora, pues qué mejor que el pueblo colombiano se ahorre años de guerra. Es que lo que se gasta el Estado colombiano en la logística de la fuerza pública, en el número de efectivos, eso es un dineral. ¿Qué tal que en unos años
no tuviéramos que gastarnos ese dinero porque logramos un acuerdo de paz y pudiésemos destinar esos recursos a necesidades tan importantes como las que tienen los colombianos más pobres, de tal manera que yo creo que el gobierno del presidente Santos está combatiendo con firmeza a las FARC, hay hechos que están dando cuenta de eso y ha dicho claramente, y yo le creo al gobierno del presidente Santos, hasta tanto las FARC no den reales muestras, o el ELN, reales muestras de seriedad para un proceso de paz, pues este no se va a iniciar. Y la aprobación de este acto legislativo no significa que un proceso de paz vaya a iniciar. Allí hay unas normas en la Constitución para desarrollarse, sí, senador, en 4 años, pero esos 4 años empiezan a contar una vez se radique el proyecto y pueden ser usadas solamente por esos 4 años. Por eso yo reitero, tendrá el gobierno, este o el que venga o los que vengan, que ser muy cuidadoso a la hora de usar esta herramienta, porque solamente tendrán un tiempo limitado para hacerlo y de lo contrario perderán la oportunidad, de tal manera que creo que lo que se aprobó está concebido para ser usado cuando existan condiciones reales de paz y hechos que permitan advertir seriedad de los interlocutores con quienes se vaya eventualmente a negociar la paz. Con esto nos vamos a una primera pausa en el programa La Noche. Al regresar, el caso de Edson Páez, un joven universitario que completa 290 días en poder del grupo terrorista de las FARC.